La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Siempre, siempre. Just before our love got lost, you said, I am as constant as a northern star. And I said, constantly in the darkness, where's that at? If you want me, I'll be in the bar. On the back of a cartoon coaster, in the blue TV screen light, I drew a map of Canada. Oh, Canada, with your face sketched on it twice. Oh, you're in my blood like holy wine. It tastes so bitter and so sweet. Oh, I could drink a case of you, darling, and I would still be on my feet. Oh, I would still be on my feet. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos la ventana de este martes 20 de agosto con Matías Vallés en Radio Mallorca. Matías, buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Rafa Panadero aquí en Madrid. Hola, Rafa. Hola, ¿qué tal? Hoy cuando salía de casa, en realidad ya me pasó ayer, pero me he cruzado con varios niños, bastantes, que habían desaparecido del barrio durante estas semanas anteriores. Se ve que la gente empieza a volver poco a poco de sus vacaciones. Algunos tenían caras de sueño. Muchos, la verdad, iban paseando con sus abuelos. Imagino que por las mochilas que llevaban, que iban a algún campamento de verano de los que todavía hay en los colegios. Y pensaba que debe ser el momento del año que viven pues con más experiencias, más diversión, más tranquilidad, más libertad, en definitiva. Será porque se me vienen a la cabeza a lo mejor recuerdos propios, pero ojalá sea así para todos, especialmente los que viven en una situación de crisis en mitad de una guerra, por ejemplo. Hay un grupo de 45 chavales ucranianos que han venido a pasar el mes de agosto a Orcera, un pueblo de Jaén de 1.700 habitantes. Han venido gracias al trabajo de mucha gente, pero en particular al empeño de uno de sus vecinos, un guardia civil que ha puesto en marcha un campamento llamado Un Respiro para la Esperanza. Antonio Funes, buenas tardes. Buenas tardes, Marta, y a todos los oyentes de La Ventana. Antonio, todo esto empieza hace 2 años y medio, cuando empezó la invasión de Rusia sobre Ucrania, y usted decide recorrer 5.000 kilómetros en su coche particular, presentarse allí y llevarse a Jaén de modo temporal a varias familias para sacarlos de las bombas. Pues sí, efectivamente, la guerra comenzó un 24 de febrero y yo el 5 de marzo, pues harto de ver las imágenes en televisión desgarradoras de huir de tantas madres, pues cogí mi coche y con mi sobrina Paula y nos pusimos en marcha a la aventura, pues durmiendo en el coche, en área de servicio, hasta plantarnos en la frontera y poder rescatar de aquel horror a estas familias que iban huyendo, que su único objetivo era salvar a sus hijos del horror de la guerra. A usted entonces le tocó tanto que ha decidido poner en marcha este proyecto. Los chavales han estado todo el mes de agosto en Orcera, se vuelven este jueves, pasado mañana. Creo que viven en orfanatos, ¿no? Muchos han perdido a sus padres en la guerra. Viven en un pueblo muy cerquita, a 50 kilómetros de la frontera con Rusia, es decir, son testigos directos de los ataques casi a diario. Pues sí, Marta, yo he tenido, el honor o la desgracia, pues no hubiera tenido de visitar, he ido a recogerlos allí y son 2 grupos, concretamente de los 45 niños, 20 son de un pueblecito de unos 6.000 habitantes llamado Kolikuzka, que se encuentra a tan solo 40 kilómetros de la frontera de Rusia.
y bueno, están viviendo de primera mano pues el horror de la guerra. Este pueblo fue invadido por las tropas rusas y después bueno, han vuelto a echarlo de guerra, a conquistarlo, se podría decir, pero bueno, viven el horror de la guerra y los impactos de la guerra. Yo pude ver de primera mano como la casa que me alojé aquella noche, pues la puerta de la entrada de la casa y la cochera era como un colador lleno de impactos de balas y de morteros, y de vez en cuando salen los aviones de la parte rusa y bombardean, y bueno, ya que le toca la tocada. Un pueblo que se han quedado sin hombres, de 2.500 hombres que tiene el pueblo, 1.800 están en el frente, y bueno, y uno de ellos, una niña de la que tenemos aquí, hace 4 días su padre que está en el frente hizo una mina antipersona, y parece ser que no corre peligro su vida, pero tiene graves heridas, especialmente la espalda, y bueno, y con esa realidad nos hemos encontrado. El sábado se cumplen precisamente dos años y medio desde que comenzó, no el conflicto, bueno, es un conflicto, es la invasión de Ucrania por parte de la Rusia de Putin, y entonces estos niños que venían además de la COVID, como todos los niños del mundo, caen después en 2 años y medio de guerra. ¿En qué se notan los efectos de este conflicto? ¿En qué son diferentes estos niños de los niños que se encuentran ellos en España? Bueno, a mí me decían ellos que ellos vivían como nosotros. Antes de empezar la guerra vivían como nosotros, tenían su vida normal, y cuando empezó la guerra pues se quedaron sin todo lo que tenían. Llevan, concretamente los de Kulikuzka, llevan mucho tiempo sin colegio porque no pueden estar en el colegio, porque continuamente me decían que una media de 15 veces al día suena la antiaérea y tienen que correr, meterse en los refugios que hay antiaéreos, en los sótanos, y esa es su vida. Y el otro grupo de Doves, que es un pueblecito a unos 100 kilómetros al oeste de Kiev, pues son más humildes, un pueblo con más pobreza, más humilde, y donde viene el grupo de los niños más pequeñitos. Y si yo he podido estar también en ese búnker, que es un zulo, un olor a humedad, donde tienen que pasar, hay veces días enteros, donde se bajan, hacen los deberes, hacen sus cosas con el frío que hacen en aquella zona en el invierno. Y les puedo asegurar que cuando yo entré dentro de ese búnker me quedé sin palabras, porque pude experimentar de primera mano lo que viven niños de 8, 10, 11 años. Cuando lo avisan de madrugada, a las 3 de la mañana, a las 4, tienen que levantarlo y bajar allí, a ese horror de ese lugar. Antonio, ¿y aquí cómo ha sido el verano con esos niños? ¿Cómo han pasado estos días? ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención a usted y lo que ellos han destacado? Sí, pues yo diría que les sorprende todo, porque son niños que no han viajado, no han salido nunca del país, no han viajado en avión, no han visto el mar, la piscina tampoco, y cuando los recogí pues venían con mucha ilusión, pero bueno, tenían todos con sus realidades, con sus traumas. Algunos no hablaban prácticamente, te acercabas a ellos y eran un poco reacios. Y poco a poco hemos visto, cuando llegaron al Rincón de la Victoria, la playa, fue espectacular, cuando vieron por primera vez, se pudieron bañar y disfrutar del agua, disfrutar de esa tranquilidad. Aunque bueno, también lo sobresaltó un día, el primer día era la fiesta del pueblo, y a la vuelta de la playa pues empezaron a notar lo típico en la fiesta, cohetes, y cuando escucharon el ruido de los cohetes pues todos empezaron a correr, asustados, mirando hacia el cielo, y nos dimos cuenta ya que pasaba, lo que estaba pasando era que relacionaban esto con su vida cotidiana en la guerra, y ya empezamos a tranquilizarlos, pero bueno, ya le explicamos todo aquello, y bueno, con ese trauma viene. Y cuando un conflicto se alarga tanto, también hay un problema, en la solidaridad disminuye, ¿no? Se debilita. ¿Esto ha ocurrido allí en su pueblo, entre sus vecinos, o se mantiene intacta? Cuando lo ven de primera mano, porque este proyecto se está llevando a cabo con donativos de muchísimas personas. Yo siempre digo que es un ejército de buenos corazones que desde el cielo se está movilizando, y es verdad que... ¿Puso usted en marcha un crowdfunding, Antonio? ¿Sí? Que puso usted en marcha un crowdfunding para que la gente pudiera donar y con eso financiarse. Claro, yo abrí una cuenta, mi nombre, me di de alta en Hacienda como una actividad social para poder llevarla a cabo, y empezamos a dar pues información, a dar a conocer el proyecto. Medios de comunicación, ustedes son una pieza clave para este proyecto, son parte del proyecto, porque gracias a ustedes ha sido un altavoz para todos, y empezaron a llegar donativos, me llamaba gente llorando. Me llamaba Santi Rodríguez, el humorista que es de nuestra tierra, que he conocido, pues también ha colaborado, y han llegado donativos de Alemania, de Francia, desde Italia. Y la gente, pues, cuando tocamos a los niños, pues toca mucho la fibra, ¿no?
y cuando mandábamos vídeos de lo que viven los niños en ese búnker, lo que tienen que vivir cada día, pues la gente me llamaba llorando diciendo que cómo podían colaborar. Y es verdad la pregunta que me hacíais, de que la gente, cuando hay tantas, que tenemos conflictos de Gaza, guerras en África, he tenido la suerte de viajar también al Congo, llega un momento que decimos, bueno, yo no puedo solucionar los problemas del mundo, y nos acabamos haciendo como una coraza. Y yo siempre me remito a la frase célebre del escritor y filósofo Edmund Burke, cuando decía que para que el mal triunfe en el mundo solo basta que los hombres de bien no hagan nada. Y yo no me podía quedar sin hacer nada. Sabía que era un objetivo muy difícil, que era un proyecto muy ambicioso, pero digo, voy a intentarlo. Bueno, con la ayuda de Dios, pues me ha ido poniendo personas en el camino para conseguirlo, y hoy es una realidad. Y vemos como los que vienen con estos niños, los que vienen tutores con ellos, me decían el otro día, Antonio, hemos vuelto a ver la sonrisa que tenían nuestros niños antes de la guerra. Y yo hablaba esta mañana que ayer tomando una Coca-Cola allí en el parque, había niños que se abrazaban, falta de cariño, y que cuando tú les soltabas el abrazo de su cuerpecito, te cogían tu mano para decir, no me sueltes, sigue abrazándome. Y eso no se puede explicar con palabras. Eso no hay oro en el mundo que lo pueda pagar, esa satisfacción. Antonio, creo que vuelven pasado mañana. ¿Cómo se les prepara para la vuelta? Porque claro, esto para ellos ha sido un paréntesis de tranquilidad, de felicidad, pero tienen que volver a su realidad. Bueno, pues sí, cómo se prepara ellos y cómo nos preparamos nosotros, porque yo ya estoy pensando en el día 22 en el aeropuerto de Madrid. Pues será un momento difícil, pero bueno, también lo hablamos con psicólogos, porque pensábamos, yo le ofrecí la posibilidad de enviarle al orfanato de Doble el dinero, y me dijeron, Antonio, los niños necesitan salir de aquí, llevan 2 años y medio viviendo este estrés y psicológicamente están muy afectados, y bueno, por lo que vosotros creéis más oportuno. Y los psicólogos nos decían que no nos preocupemos, que aunque tengan que volver a su realidad, pero será un refuerzo. Estas 3 semanas que van a estar allí no va a ser algo negativo, sino que será un refuerzo para volver a su día a día. Esperemos que pronto acabe la guerra. Bueno, eso nos daba una tranquilidad, pero es cierto que ya pues está derramando alguna lágrima. Anoche había niños que ya estaban llorando, pensando en la vuelta. Pero bueno, tenemos también en marcha el proyecto de conseguir una furgoneta para que tengan, cuando vuelvan, una herramienta útil para su día a día y poder, a ver si en el mes de octubre puedo acercársela allí. Pero quiere decir que los niños querrían quedarse si fuera por ellos. Claro que sí, bueno, querrían quedarse porque lo que están viviendo pues es unas vacaciones a todo confort, ¿no? Tienen el cariño de la gente, las estamos llevando a muchos lugares, y es verdad que ellos piensan que la vuelta pues van a volver a vivir ese horror de esa guerra. Entonces, pues, bueno, ya están pensando un poquito en ello, y algunos, pues ya digo, cuando se despedían de algunos voluntarios, un equipo de voluntarios que hemos formado en los 2 lugares, pues era abrazos y lágrimas por doquier. Pero bueno, era lo que decíamos, era un respiro de esperanza para estos niños y un refuerzo. Pensamos que será un refuerzo para ellos. En este caso están alojados, creo que en un albergue municipal en el pueblo, no es como en el caso de los niños saharauis que están en familias de acogida, ¿no? Sí, no, vienen todos juntos con sus tutores, 8 tutores que vienen a cargo de ellos, y bueno, el alcalde y la corporación municipal, pues tengo que agradecer que ellos son las que han hecho la petición oficial, porque a mí, a modo particular, Ucrania no me iba a dejar a los niños. Un requisito principal era que la carta de invitación la hiciera un organismo oficial. Entonces me puse en contacto con el ayuntamiento y con el alcalde don Francisco y toda la corporación, pues lo elevaron a pleno, lo votaron, que me iban a apoyar. Entonces, bueno, pues hicieron yo la petición oficial. Yo me encargué de gestionar los vuelos del avión, el del autobús, en fin, toda la documentación junto con el ayuntamiento. Y bueno, y están alojados en un albergue municipal del ayuntamiento, donde están todos juntos porque vienen bajo un programa supervisado por la Junta de Andalucía y la subdelegación de gobierno, y tienen que estar todos juntos y no pueden, como otros programas que hacen, que vienen a familias, no, estos vienen todos juntos. ¿Ya le está dando vueltas al próximo reto solidario, al próximo proyecto? Ha comentado antes que quiere comprar una furgoneta para llevársela. Sí, aquí en el pueblo se está volcando. La verdad que todo el mundo, y me dicen, pero Antonio, ¿y después qué?
Y el año que viene, que dice, estos niños no podemos dejarlos así, porque es verdad que el pueblo está volcándose con ellos, lo que nos están aportando ellos también. Claro, Hablamos es lo que le iba a preguntar, ayudando. ¿qué les están dejando los niños a los vecinos? Pues los niños, por donde van pasando, están dejando un reguero de paz, de amor y de solidaridad, ¿no? La gente se está dando cuenta que dentro de un horror de la guerra o de las guerras que está viviendo este mundo se puede sacar un bien. Como decía antes, pero solo basta que nos pongamos en marcha, ¿no? Son 45 niños. Para los que están sufriendo en todo el mundo, a lo mejor es una gota de agua en el océano, pero si no lo hiciéramos no la tendría, ¿no? Claro. De la Madre Teresa de Calcuta. Y se trata de eso, de ponerlo en marcha para ir la felicidad de estos niños y la felicidad que están impartiendo a todas las personas que la están viendo. Y todo lo que yo le decía el otro día, mirad, tus 50 euros ahí está en la sonrisa de ese niño, tus 100 euros ahí está en ese abrazo de ese niño. Y hoy en día, pues en el mundo que vivimos, pues es muy importante ponerle nombre y apellido al esfuerzo que hace cada persona. Y por eso nos pidieron desde el orfanato que una de las necesidades que mayor tenía era un vehículo, una furgoneta para poder desplazar a los niños al hospital, para hacer las compras, porque es verdad que en un país en guerra, pues la mayor parte de las ayudas y todo se suprime y van para la guerra. Y bueno, nos pusimos en marcha, empezamos a seguir con la financiación después de conseguir el objetivo, de poder traerlo, y ahí estamos a punto de conseguir esa furgoneta para que cuando vuelvan, bueno, porque tenga un recuerdo de España muy grato y sea una herramienta útil para su día a día. Y ahí estamos, trabajando por ese objetivo. Pues Antonio Funes, le doy las gracias por asomarse a la ventana, por contarnos cómo una iniciativa que surge de la sociedad civil en colaboración con la administración, bueno, pues puede hacer cosas tan importantes como esta para estos 45 niños ucranianos. Que vaya muy bien, mucho ánimo en esa despedida, Antonio. Sí, yo si me permití, pues solamente a todos los oyentes del programa La Ventana que nos estén siguiendo, quien quiera colaborar, que se ponga en contacto con el Ayuntamiento de Orcera en horario de mañana, si allí le informarán de primera mano por la forma de hacerlo. Y tendrán respuesta de cuando llegue esa furgoneta, tendrán un reportaje amplio de cómo la entregamos, cómo la reciben, y para que vean que todo ha ido a ellos, que se lo merecen, porque lo que le ha quitado la guerra, esa ilusión, esa vida de niño, pues lo puedan recuperar con estas buenas personas que están colaborando y estos buenos corazones. Y entre estos, pues estáis vosotros, los medios de comunicación, que sin ellos no hubiera sido posible este proyecto. Pues ahí queda dicho, Antonio. Muchísimas gracias, un beso muy fuerte. Y muchísimas gracias a ustedes por permitirme todo esto. Un abrazo, Antonio. Vámonos a Kiev porque el conflicto sigue. Ahí está el enviado especial del país, Cristian Segura. Cristian, buenas tardes. Buenas tardes. Estás contando que en las últimas horas Ucrania ha abierto un segundo flanco en territorio ruso, en la provincia de Kursk. ¿Qué supone este ataque en el desarrollo del conflicto, en el que ya se han evacuado más de 120.000 personas del lado ruso? Este segundo flanco empezó a abrirse, diríamos que el domingo, lo que pasa que se ha consolidado una inminente, diríamos, asalto más a mayor escala, con la destrucción de 3 puentes clave, que lo que hacen es aislar a las tropas rusas en una comarca concreta de la frontera. La provincia de Kursk hace frontera con la provincia de Sumy en Ucrania. Y esta comarca, que es Gruskovo, lo que han hecho los ucranianos es realmente conseguir sitiar a las tropas rusas allí, que pueden haber 6.000 soldados. Se han quedado sin posibilidad de recibir de forma fluida suministros a través de estos 3 puentes sobre un río que rodea la comarca. Entonces, en las próximas horas / días, lo que hará Ucrania es apostar para tomar control de toda la comarca. Entonces esto ya serían unos 600, 700 kilómetros cuadrados de territorio ruso bajo su control.
Es que la humillación de Rusia está en estos soldados que comentas, en su rendición, ¿no? Se han visto imágenes, soldados rusos con banderas blancas tendidos en el suelo, la bandera rusa por los suelos sustituida por la ucraniana. Si no fuera una guerra durísima y que no admite desde luego ni un comentario, sería la ironía del invasor invadido, ¿no? De Rusia que invade y a la vez es invadido, que no lo era desde tiempos de Stalin. ¿Esto ha subido la moral de los ucranianos? ¿Se sienten más fuertes ahora? Pues mira, esta pregunta es muy importante y yo no te la sé responder porque he estado 4 días en Sumy y en territorio ruso. Estuve entre el jueves y entre el miércoles y domingo y sábado de la semana pasada entre las tropas ucranianas establecidas allí. Hay euforia, o sea, es euforia. Es la primera vez que sienten optimismo en un año, porque la situación es mala para Ucrania en el frente de su territorio, o sea, los territorios invadidos. Rusia tiene un dominio en todos los ámbitos bastante incontestable. El avance ruso se produce sobre todo en Donetsk, poco a poco, etcétera. Pero aquí, claro, es la primera vez en más de un año que los ucranianos avanzan. Si salimos de allí, si hablas con soldados en el frente de Donetsk, las sensaciones son las opuestas, es pesimismo absoluto. Y si hablas con los civiles, pues yo he hablado con civiles y te diría que una mayoría, pues no sé, 50%, o si quieres la mitad, no acaban de entender el porqué de esta operación. Y la otra mitad la encuentran una gran jugada para castigar a Rusia en su territorio. Y en Ucrania está sorprendiendo la pasividad de Putin, que Putin de momento, digamos, no ha tenido una respuesta a la altura de lo que supone para un país, y más para un país como Rusia, ser invadido, por cierto, con armas occidentales, no con soldados occidentales, pero sí con armas occidentales. Aquí hay miedo, miedo relativo, ¿no? Porque son, como decíais hace un rato, ya son 2 años y medio de guerra y aquí ha sucedido de todo. En cuanto a castigo militar ruso, no solo la invasión, sino también bombardeos indiscriminados en ciudades lejos del frente o contra objetivos civiles, pero ahí es miedo, quizá expectativa para saber qué puede o cómo puede reaccionar Putin. De entrada, les encantaría que supusiera una sacudida o un cese de generales de primer nivel, como Lapin, que es el jefe de esta región, un general muy importante, o incluso de Gerasimov, que es el comandante en jefe del ejército ruso. Más allá de esto, castigo ruso a Ucrania por lo que ha hecho. Hombre, la cúpula política y militar ucraniana da por hecho que puede suceder algo más terrible de lo que se ha visto hasta ahora. Cristian, al hilo de esto, dices en tu crónica, Zelensky ha dicho que esto demuestra que ya no hay líneas rojas, y en tu crónica en El País dejas ver que puede ser un cara o cruz, ¿no? Algunos analistas ven como un cara o cruz para Zelensky y para Kiev. ¿Qué escenarios puede haber, tanto en el caso de que haya una cara como de que salga cruz? No sé si en el caso de la cara lo más optimista sería ir con más fuerza a una negociación, y en el caso de la cruz, no sé. No, es una jugada arriesgadísima de Zelensky, es personal suya. Para Ucrania lo positivo sería continuar ampliando y manteniendo en un largo plazo esta ocupación de territorio ruso, porque esto le daría unos activos, ¿no? Un peso a la hora de las futuras negociaciones, sean de paz o de congelar o para congelar el conflicto. Esto es un aspecto positivo de esta jugada arriesgada si se produjera. Otro aspecto positivo es que están efectivamente, como comentabais hace un momento, capturando a cientos de prisioneros de guerra rusos. Esto para el intercambio de presos es básico, y Ucrania quiere evidentemente recuperar a gente que lleva años en prisiones rusas. Otra opción positiva es que se produjera algo que de momento no ha sucedido, y es que Rusia traslade sus fuerzas en otras
en otras partes del frente, en concreto en Donetsk, en la provincia de Donetsk, que los traslade a Kursk para frenar el avance ucraniano. Esto es la parte positiva. Lo que está claro es que Zelensky mantiene el protagonismo de lo que es el conflicto. Había otra crítica que tú, que has estado ahí, habrás podido percibir, y es que Ucrania está desviando a sus fuerzas de élite a una misión que puede ser una misión sin demasiado sentido, ¿no? Sería una crítica, digamos, de los estrategas. Pero yo lo que te quería preguntar, Cristian, es si Zelensky, del que siempre hablamos hace 2 años y medio continuamente, sigue manteniendo su liderazgo incontestable, el protagonismo absoluto de la situación. Sí, es así. Su popularidad puede ir a menos, pero no hay nada, no hay ninguna alternativa a él. No hay nada, o sea, no hay un debate político, ni hay figuras políticas que puedan hacerle sombra. Y el apoyo de la ciudadanía a Zelensky continúa siendo muy elevado, para lo que son lo que es la tónica, incluso en un país como Ucrania, en el que siempre, históricamente, los presidentes han sido tremendamente criticados por la opinión pública. O sea, él continúa siendo una figura de referencia para una mayoría social, aunque su popularidad va cayendo. Y eso puede cambiar si sale mal. El apoyo popular, pero el gobierno alemán, por ejemplo, plantea reducir el presupuesto de su apoyo bélico a Ucrania. ¿Va a ser cada vez más complicado conservar el apoyo de los aliados? ¿Depende de lo que pase en Estados Unidos en noviembre? ¿O cómo lo ves, Cristian? Sí, pero ya es que esto ya es una tónica, ya es un proceso que ya empezó el año pasado, El Congreso de los Estados Unidos tardó más de medio año en aprobar su último gran paquete de ayuda militar. Podríamos culpar o cargar todas las culpas al Partido Republicano, que se ha dividido entre los que piden mantener el sustento militar a Ucrania y los sectores más derechistas, conservadores, populistas, capitaneados por Donald Trump, que dicen que se ha acabado. Se podría ver, de este bloqueo durante 6 meses, se podría decir, bueno, pues la mayor responsabilidad de este bloqueo era republicana. Bueno, los demócratas cada vez más tienen más dudas, hablan menos. En campaña, ahora se habló ayer, sí, en este acto en Chicago, pero Ucrania no es un tema muy popular en Estados Unidos. Ya la situación de conseguir más ayuda ya hace, pues eso, por lo menos 8 meses que cuesta más y más y más. Una cosa, un paréntesis, pues sí, pues alguien lo escucha y dice, bueno, es verdad, durante este periodo Ucrania ha firmado una 20 de acuerdos bilaterales de defensa, también con España, pero el conjunto es que cada vez será más laborioso recibir ayuda militar y, sin duda, Ucrania ya no recibirá los contingentes que ha recibido en los 2 últimos años. Bueno, veremos a ver qué pasa. Seguiremos tus crónicas como hasta ahora, Cristian. Muchísimas gracias por asomarte a la ventana estos minutos. Gracias. Cristian Segura desde Kiev. Un abrazo fuerte. M'he fet mariner del cel per poder-mos revolcar l'aire. Estarem sempre volant junts, mai perdrem forces per caure. I on anem? Tu dius que vols rodejar-te de plomes. I on anem? Anem en el cel on només hi viuen nimfes. Son las 5 menos 20, las 4 menos 20 en Canarias. Estamos en La Ventana tomando café con Matías Vallés, Rafa Panadero. Se incorpora el Chollín. Chollín, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Y Fernando Bayo, hola Fer. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Fernando Bayo es director de Código de Barras. En verano siempre hacemos balance del turismo de temporada. Estamos en España a la cabeza de los países más visitados del mundo. Más de 85 millones de visitantes extranjeros tenemos cada año. Pero quería preguntarte, Fer, por cómo somos nosotros cuando viajamos
viajamos fuera? O lo primero, ¿viajamos mucho? Viajamos ¿Cada vez bastante, más? sí. Sí, ¿no? Somos una potencia viajera. Vale. Eso hay que dejarlo claro. Mira, según la encuesta de Family Tour que publicaba en junio el Instituto Nacional de Estadística, este año, en el primer trimestre, es decir, entre enero y marzo, hicimos 40 millones de viajes durante ese primer trimestre. Es un 15% más que en el mismo periodo del año pasado, así que nos hemos puesto viajeros al comienzo de este año ya. La mayoría pues siguen siendo destinos nacionales, claro, pero se han disparado los viajes al extranjero. Suben más de un 26% y suponen ya más del 10% de todos los viajes que realizamos los españoles, al menos, insisto, en este comienzo de año. Nos gastamos de media cuando viajamos al extranjero 129 euros, pero claro, es que hay destinos muy atractivos. Mira, cuando se le pregunta a la gente en la cola de Barajas, nos cuentan esto. A Nueva York. Pues nos gusta mucho, es nuestra ciudad, no por otra cosa. A Chipre. Porque al final es una cultura también árabe, mezcla europea, y parece interesante por la historia que tiene y demás. Ir a Japón ahora todavía es caro, pero bueno, lo cogemos con mucho tiempo, lo cogimos hace 8 o 9 meses el vuelo. A Egipto, porque hay que ver Egipto. Nueva York, Chipre, Japón, Egipto, elige uno, Marta? Qué envidia. Bueno, el caso es que, claro, uno empieza a pensar cuáles son los destinos que elegimos los españoles principalmente cuando viajamos al extranjero. Bueno, pues echando un vistazo al informe del INE sobre la distribución del gasto, vemos que los principales destinos cerca de nosotros: Francia, Italia y Portugal. De hecho, los destinos europeos suman 8 de cada 10 euros gastados en viajes fuera de España. Los destinos extracomunitarios favoritos: Estados Unidos, México y Marruecos. Pero claro, no siempre los favoritos son los más caros. Ojo con el gasto en Nepal. Casi 400 euros al día de media de gasto en Nepal. En Bahamas, 372. Y si quieres ir a Namibia, ve preparando unos 298. 300 euros redondeando al día si quieres estar allí de vacaciones unas cuantas jornadas. Pero fíjate que este fin de semana me ha llamado la atención un artículo en El País que advertía de que muchos viajeros pierden sus ahorros por no contratar a tiempo un seguro de asistencia en el extranjero. Sí, de hecho, uno de los testimonios que recogía ese artículo decía literalmente: perdí todo lo que tenía ahorrado por estupidez. Es lo que señalaba uno de los entrevistados, que se trajo de México una factura de más de 30.000 euros en gastos médicos. Y claro, eso supone para él un peso económico y sobre todo la sensación de, joder, ¿por qué no me hice yo un seguro a tiempo? ¿No? Y es importante lo del seguro porque según la patronal UNESPA, la patronal de los seguros, el año pasado gestionaron más de 300.000 percances de salud de clientes en el extranjero. Hablamos de torceduras de tobillos, de apendicitis, de intoxicaciones alimentarias. Pero mira, a Beatriz, una oyente que ha viajado recientemente con sus amigas a Albania, le picó una avispa en mitad del campo y ella tiene tendencia a las alergias por los insectos y contaba que sí, que tiene un seguro de viajes, pero claro, cuando llamó tuvo algún que otro problema. Soy muy alérgica a las picaduras de insecto, pero nunca me había picado una avispa. Yo llevaba seguro médico contratado y gracias a eso, pues la verdad que me pudieron atender en un hospital muy rápidamente, de una manera bastante eficaz, y todo quedó en un susto. Solamente hay una pega, y es que digamos que contactar con el servicio te supone un coste económico de una llamada internacional, mucho tiempo de espera. Tenías que esperar a que ellos te dijesen qué médico te iba a recibir y dónde exactamente. Cuando se trata de una emergencia como esta, pegas, si necesitas, y es esa, la de tener que esperar a que te digan a qué médico vas cuando a lo mejor tienes una reacción alérgica que requiere con urgencia acudir a un centro hospitalario. De media, según UNESPA, los percances en el extranjero tienen un coste de unos 434 euros, pero claro, eso depende del tipo de percance que tengas y de dónde lo tengas. Para que nos hagamos una idea, quienes estén asegurados se libran de pagar 50.000 euros por una apendicitis en Estados Unidos, 40.000 por una fractura de fémur que requiera hospitalización y vuelo de regreso desde Japón, o 5.000 euros en caso de sufrir un accidente cerebrovascular en un país cercano como Marruecos, según datos de la aseguradora Intermundial. Y eso sí tenemos seguro, claro. Claro, eso asumiendo que lo hayamos contratado. Paco Nadal es nuestro especialista en viajes. Paco, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué aspectos tenemos que tener en cuenta para elegir un seguro de viajes? Pues mira, para empezar, elegirlo, porque es verdad, como estáis diciendo, que por 80 o 100 euros que pueda costar un seguro medio, en un viaje de 4.000 euros no es nada, y las sorpresas que te puedes evitar luego las habéis contado, ¿no? A ver, yo diría que una vez tomada la decisión
que hay que hacerlo sí o sí, de contratar un seguro de viajes, hacerlo con una compañía solvente, una compañía especializada en seguros de viaje, que no es lo mismo un seguro médico que un seguro de viaje. Hay mucha gente que dice, bueno, es que mi tarjeta de crédito ya me cubre. Bueno, a lo mejor te cubre la asistencia médica, pero no una repatriación o que un familiar tuyo vaya allí. Leer muy bien, para empezar, leer muy bien la letra pequeña. Que en el seguro que contrates tenga el máximo de coberturas, en el seguro base, que los límites de cobertura sean los más altos posibles, porque una operación de apendicitis en Estados Unidos puede costar $50.000, ¿no? Que no haya franquicia, muchas veces te cubren cosas, pero tienes una franquicia muy elevada, y si la hay, que sea de un importe bajo. Que contemple el mayor número posible de causas de cancelación. Fíjate, lo que creo, no son estadísticas oficiales, pero me da que donde más se usan este tipo de seguros es en cancelaciones, y eso sí me ha ocurrido a mí personalmente. Entonces, que te digan, el seguro cubre la cancelación, vale, pero ¿en caso de qué? Muerte de un familiar, ¿qué tengo que demostrar? Si me ha dado un dolor fuerte y estoy ido a urgencias y no me quiero meter en un avión al día siguiente, ¿eso me lo cubre o no? Muy importante, cuando incluya un seguro de cancelación, que casi todos los incluyen, qué tipo de cancelación cubren, ¿no? Y luego que sea válido para el tipo de viaje que vas a hacer. Estas grandes aseguradoras especializadas en viajes, en seguros de viajes, pues como Intermundial, que la habéis citado, como Yati, como Europa Assistance, que no sé si sigue existiendo esa o no, era la líder hace unos años, tienen seguros especializados, por ejemplo, para deportes de nieve, o para viajes de deporte, porque vas a ir a hacer senderismo, escalada, un trekking por el Himalaya, o hay seguros hasta de crucero. Entonces es muy importante. De nadar con tiburones. De nadar con tiburones, ¿no? Es que luego la letra pequeña es claro, mucha. Paco, más allá de la cancelación, ¿tú has tenido que usarlo alguna vez o te has llevado alguna sorpresa por asuntos médicos? Mira, yo personalmente no, cruzo los dedos, pero sí me ha pasado en estos viajes del país, que viene gente a los que yo acompaño. Pues una vez en Birmania, pues una señora tuvo un accidente gordo, se partió una pierna, pero vamos, de una manera horrorosa, en medio del lago Inle. Y bueno, pues sí, llevaba un seguro, el seguro iba incluido era un viaje organizado, y esos viajes del país incluyen un seguro, y bueno, pues sí, lo cubrió todo. Muchas veces lo que decía esta Beatriz, la chica que hablaba de la avispa, pues es verdad que a lo mejor tienes que llamar y te dicen, pues vaya usted hasta el hospital. Pero si tú tienes una urgencia, te vas donde sea lo más rápido posible, pides factura, lo pagas con tu tarjeta de crédito y luego te lo reembolsan, ¿no? Entonces, lo que pasa es que yo creo, Paco, que todos tenemos más o menos interiorizado que en viajes transoceánicos o a otros continentes nos tenemos que hacer un seguro. Pero, por ejemplo, para ir un fin de semana a París o a Roma, Fer, si nos sacamos la tarjeta sanitaria europea, claro. ¿Esto suple el seguro? No lo suple. No. A ver, la tarjeta sanitaria europea lo que te garantiza es que te van a dar una atención médica como un ciudadano de la Unión Europea. Pero si tienes que hacer una repatriación porque lo que te están haciendo allí no, lo que tienes allí no te lo pueden curar y tienes que volver a España, eso no lo cubre, ¿verdad, Fernando? Claro, así es. Bueno, de hecho lo que te garantizan es que te van a dar la misma atención que a los ciudadanos locales. Es decir, tú viajas a Hungría, por ejemplo, y te van a atender con esa tarjeta que es gratuita, que la puedes solicitar y se renueva cada 2 años. Tú lo que puedes hacer es viajar a Hungría y sabes que te van a atender como a cualquier ciudadano húngaro en la sanidad pública húngara. Pero eso no implica que te vayan a atender de manera gratuita. Te van a atender como a los ciudadanos húngaros. Si allí tienen copago, tú vas a pagar copago. Por ejemplo, en Francia o en Alemania. Mira, de hecho, hace poco hablamos con una oyente que nos llamó desde Francia. Ella se llama Clara Femenía, es fisioterapeuta murciana, afincada en París, y nos contaba esto sobre el sistema de copago que hay vigente en Francia. Una vez tuve que ir al médico y para hacerme una radiografía, luego me llegó una factura a mi casa. Y eso fue lo que más me chocó porque, claro, tú estás acostumbrado a ir al médico en España, que tú vas y con las mismas sales sin tener que hacer nada. De allí cualquier acto, un análisis de sangre, lo que sea, todo se paga. Claro, de los 32 países que reconocen la tarjeta sanitaria europea, que son los 27 de la Unión Europea, Noruega, Islandia, el Reino Unido, Suiza y Liechtenstein, pues hay 29 de 32 que tienen un sistema de copago, y eso lleva a que muchos viajeros españoles, incluso los que se van, por ejemplo, de Erasmus, se lleven sorpresas desagradables, algunos en Portugal y en Italia. Tuve que hacer uso de la misma en 2 ocasiones distintas. La primera en Italia, porque me hice un E15, me dijeron que tenía que hacer un pago, pero podía domiciliarlo a mi casa.
Claro, yo pensaba que era como en España, que no era necesario pagar ni nada como es la sanidad pública aquí. Sí es verdad que sabía que si tú no llevabas la tarjeta, pues había una parte que no te cubrían, pero sí es verdad que no tenía ni idea que dependiendo del país, pues te podían cobrar X cantidad extra, aún así teniendo la tarjeta europea. Así que hay que tener la tarjeta sanitaria europea, pero también hay que tener el conocimiento de cómo utilizarla, saber que no va a ser gratuita la atención, sino en las mismas condiciones que los pacientes locales. Así que si hay copago en ese país, copago que vamos a tener que pagar, Paco. Así que tarjeta sanitaria europea y seguro. Paco. Yo aconsejo, por ejemplo, yo lo que tengo es un seguro anual. Estas empresas especializadas en seguros de viajes tienen una modalidad que es seguro anual. Pago al año y estoy cubierto siempre, vaya a Francia o vaya a Bután. Y creo que para alguien que viaje habitualmente merece mucho la pena. Uh-huh. Y si miras precios tampoco es exagerado, pensando que todos tus viajes de un año, profesionales o de vacaciones, están cubiertos. Porque es verdad que la sangría económica que te puede ocasionar una rotura de una pierna en Birmania te destroza el presupuesto, los ahorros y la jubilación, vamos. Sí, sí. Pues sí, Paco Nadal, muchísimas gracias, nos escuchamos el viernes. Un placer, el viernes hablamos de grandes destinos de viajes, como Venga, siempre. Un beso, Paco. Hasta un abrazo, luego. Fer. Gracias, Marta. A ti. When you're close to tears, remember someday it'll all be over. One day we Decía Federico García Lorca que contra el libro no valen persecuciones, ni los ejércitos, ni el oro, ni las llamas pueden contra ellos. Los libros llevan siglos recogiendo nuestra propia historia, primero como manuscritos, hasta la creación de la imprenta. Y poca gente puede presumir de haber tocado en su vida un libro de la categoría de los incunables, que son aquellos impresos desde la invención de la imprenta de Gutenberg en 1440 hasta finales del siglo XV. Muchas menos podrán decir que tienen uno de estos libros en su biblioteca personal. David Gozalvez, buenas tardes. Hola Marta, ¿qué tal? Tú, no sé si tú tienes un incunable en tu casa. Pero no, la verdad es que no. Pero puedo. Sí que los has tocado. Sí que los he tocado, sí. He tenido la suerte de hacerlo cuando visité la Biblioteca de los Libros Felices, con sede en Alicante, que es el único lugar del mundo en el que los libros no solo se pueden tocar y acariciar, sino que hasta podemos olerlos. Allí descansan unos 4.200 volúmenes, organizados por siglos, por materias, por autores, entre los que destacan 16 incunables y otros más de 2.000 ejemplares de los siglos XVI, XVII y XVIII, además de una de las mayores colecciones del mundo de obras de Cicerón, la primera edición florentina de la Divina Comedia de Dante o un directorio de la Inquisición editado en 1585 en Roma. La biblioteca tiene sede en el Colegio de Notarios de Alicante y es el sueño hecho realidad de un catedrático en Derecho Internacional Privado que hace unos años decidió sacar estos libros de su casa para que todo el mundo pudiera apreciarlos. Unos libros que para él, para Manuel de Santes, son mucho más que tomos de papel apilados en una estantería. Manuel de Santes, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Marta? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues muy contentos de saludarle porque un libro del siglo XV tiene un olor propio. Sí, claro que sí. ¿A qué huele? Un libro que nació en el siglo XV tiene más de 500 años de vida, Marta. Entonces huele a eso, huele a vida vivida, huele a esfuerzo, huele a humedad, huele a polvo, huele a la rosa que un amante introdujo en su página 135, huele a toda nuestra historia. Quien viene a la biblioteca, sin embargo, Marta, no viene a oler los libros. Lo que hace es meter la nariz en una cualquiera de sus páginas, respirar fuerte, salvo que sea muy alérgico, claro, y meterse 400 años dentro del cuerpo. Si uno no se mete esos 400 o 500 años dentro del cuerpo, no les puede entender. Así que eso es lo que hacen las personas que vienen a la Biblioteca de los Libros Felices. ¿Y cómo hay que mantener todo eso que nos está describiendo? ¿Qué condiciones tienen que tener? Bueno, pues nosotros no los podemos tener en las condiciones, digamos, impolutas, porque estos libros tampoco han estado siempre en una situación, digamos, absolutamente óptima. Lo que sí cuidamos es que no lleguen los animalitos que quieren, en realidad esos animalitos que dicen que van a dañar a los libros, lo que pasa es que se enamoran de ellos, entran y luego los libros se los comen, ¿no? Porque acaban muertos
tenemos allí. Intentamos que tengan una humedad constante y una temperatura constante, y sobre todo lo que hacemos es acariciarles, quererles y bueno, y estar con ellos. Pero ya está, Manuel, ¿cómo llegan, Marta, ¿cómo llegan a sus manos esos libros incunables? Bueno, todo el mundo sabe que los libros llegan volando. Pero a veces ayuda pues tener muchos amigos anticuarios. O sea, tenemos que reivindicar a los anticuarios. Los anticuarios son esas personas maravillosas. Fijaos, cada vez por desgracia más escasas, ¿verdad? Pero son esas personas que saben que los libros mayores están vivos, que los cuidan, que los restauran y después que los ponen a disposición de los bibliófilos, o de los bibliómanos o de los bibliópatas como yo. O sea, estos que pierden la razón por darles una nueva vida. Es que parece... Y ya está. En sus palabras parece una forma casi de fetichismo, y me encanta que los libros antiguos les llame libros mayores, pero quería plantearle una situación un poco contraria a la que decía Marta de cómo llegan. ¿Qué pasa si el siguiente visitante de la Biblioteca de los Libros Felices es un aspirante a adquirir alguno de los volúmenes, alguno de estos especialistas mundiales que quiere comprar uno de esos libros? Fenomenal, pero no va a comprar uno de esos porque esos están ahí muy cuidaditos y muy felices. El que viene a acariciarles y a hacerles felices. Fijaos, a nosotros no nos interesan las personas que vienen, o sea, los seres vivos personas. A nosotros nos interesan los seres vivos libros. Pero claro, los seres vivos libros mayores, porque los libros no son antiguos, por favor, no, que nadie vuelva a hablar de libros antiguos ni de libros viejos. Los libros son mayores, como las personas cuando se hacen mayores. Y además los libros no se hacen, los impresores son como obstetras, son los que ayudan a nacer el libro, son los parteros. Los libros nacen y están vivos. Nos hemos olvidado de eso, desgraciadamente. Están vivos. ¿Y cómo se organiza esto de tocar los libros? ¿De quien quiera ir allí a acariciar, cómo lo hacen? ¿Hay algún requisito o cómo va? No, pero tocar no, los libros no se pueden tocar, por favor, los libros se acarician. Perdón. Tocarlos no está completamente prohibido tocar un libro. Claro. Los libros se acarician. Bien, ¿qué ocurre? La biblioteca está abierta al público todas las mañanas de 9 a 2 en la sede de Alicante del Colegio Notarial de Valencia, justo en el centro de la ciudad de Alicante, perdonad. Pero quien quiere venir a acariciarlos, pues debe escribir a nuestro sitio web, que es muy fácil, es bibliotecaloslibrosfelices.com, y entonces lo incorporamos a un grupo. Los grupos no pueden tener más de 12 personas, porque si vienen más de 12 personas, ellos empiezan a protestar. Hay más roce que caricia. Ellos. Entonces, pero fijaos, poquito a poquito, cada año pasan más de 3.000 personas por la biblioteca. Lo que pasa es que tenemos una lista muy larga de espera, claro, de más de un año, pero es que ellos nos piden que no traigamos a más de 100 personas cada semana. Y hay que entenderlo. Porque de espera, Manuel. Sí, pero no pasa nada. ¿Así? Bueno, tú no, a ti te cuelo. Está mal decirlo eso así en la radio, pero bueno. No, pero fijaos, si vinieran 100.000 personas, eso no sería acariciar, eso sería sobar. Claro. Es que estoy pensando, Manuel, en un García Márquez leyendo un libro, arrancando una hoja cada vez que la ha leído, arranca la hoja respectiva y se la pasa a la persona que tiene al lado. ¿Qué diferencia? Y García Márquez, evidentemente, tiene una cierta vinculación con el libro. ¿Qué diferencia hay entre este lector y el bibliómano, que está claro que es usted? Vamos, yo pienso que los bibliómanos, gracias por llamarme bibliómano, en realidad soy bibliópata, que es una enfermedad muy grave, pero estoy intentando volver a la bibliomanía y a lo mejor algún día a la bibliofilia otra vez, ¿no? Por eso los libros están... Yo los libros no los podía tener en casa, porque... No sé si sabéis que los libros mayores, mirad, los libros mayores es toda nuestra historia, es el eje de la cultura occidental, es todo lo que somos son los libros mayores y nos estamos olvidando de ellos. Entonces son seres vivos que hemos metido en las grandes bibliotecas donde están los libros mayores, pues están metidos allí en los sótanos, en unos compactos y los hemos encerrado en vida. Están extremadamente tristes. Por eso decidimos que tenía que haber un sitio en el mundo donde los libros mayores fueran felices. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues aplicamos la teoría de la abuela. Vuestras abuelas, ¿qué querían vuestras abuelas? Pues que les acariciarais, que les hicierais caso, que les pusierais
posibilidades en valor que les cuidaran. Claro Eso es lo que que sí. hacemos con los libros felices, pero, Manuel, pero lo no- hacemos miles de personas. Me quedaría toda la tarde escuchando hablar con ese amor, con ese humor, con ese mimo de todos sus libros. Y nada, queda pendiente esa visita apalabrada. Y Marta queda apuntada ya, ¿no? En la lista. En la biblioteca Marta de los está libros apuntada, felices. pero todos vosotros estáis súper apuntados. Bueno, está Manuel claro. de Santos, muchísimas Matías, gracias. Rafa, David, Un abrazo todo. fuerte. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.